Caixo de Noi, bueno, pues comenzamos el último punto del tema 6, el sexenio democrático. El sexenio incluye diferentes periodos como son la Revolución de 1868, el gobierno provisional que surge de esta revolución y la constitución que surge de este gobierno, que va a ser la primera constitución democrática de España, la monarquía de Amadeo I de Saboya y la Primera República, con la que termina el sexenio democrático. El periodo cronológico que nos va a ocupar el sexenio democrático va desde 1868, es decir, desde la salida de Isabel II y la Revolución Gloriosa, hasta el fin de la Primera República en 1874. Así pues, en septiembre de 1868 estalla en Cádiz una revolución cuyo desarrollo y triunfo precipita la caída de la monarquía de los Borbones en España. Y eso conduce al establecimiento del primer sistema democrático de la historia española. ¿Y eso por qué ocurre? Porque frente al régimen moderado apoyado por Isabel II, se fue gestando un movimiento subversivo que termina aglutinando a todas las fuerzas políticas del país y que termina desembocando en un estallido revolucionario que provoca el destronamiento de la reina Isabel II y la salida del poder de los moderados. Así pues, tras la Gloriosa, que es como fue denominada por la gente de la época a la revolución iniciada en Cádiz en 1868, se abre paso a una nueva fase de la historia de España que es conocida por la historiografía como sexenio democrático o revolucionario y que abarca desde el 68 hasta el 74. Los periodos que vamos a ver van a ser la revolución del 68, el primer gobierno provisional, la monarquía de Amadeo y la Primera República. Este esquema os puede servir para repasar al final del vídeo cada uno de los periodos del sexenio democrático. Se trata pues este periodo, el del sexenio, de un periodo de gran complejidad, a pesar de su brevedad temporal, apenas 6 años, plagado de numerosas e intensas convulsiones políticas. En el plano social destaca la introducción de nuevas ideas políticas de carácter obrero y asociacionista que dieron un fuerte impulso al primer asociacionismo obrero. Estas ideas son el anarquismo y el socialismo. Por otro lado, la economía se vio afectada por una fuerte crisis económica heredada de los últimos años del régimen isabelino, lo cual desincentivó en gran medida las inversiones empresariales, acentuándose así la crisis y las consecuencias de esta crisis. Además, en el plano político internacional se da la Guerra de los 10 años en Cuba y en la península se desarrolla la Tercera Guerra Carlista y el cantonalismo, que luego veremos qué es. Así pues, este periodo va a pasar por diferentes regímenes políticos, de los cuales ninguno de ellos puede solucionar la crisis. Se va a pasar por la regencia, por la monarquía de Amadeo y por la Primera República. Por lo tanto, el fracaso de esta experiencia democratizadora de 6 años va a suponer la restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. La Gloriosa o Revolución de 1868. Causas y gestación de la revolución. El triunfo y la consolidación del liberalismo durante el reinado de Isabel II impulsa la modernización del país y el crecimiento económico de este. Sin embargo, a partir de 1860, el país sufre un retroceso económico e industrial que le hace entrar en crisis. ¿Esta crisis a qué se debe? Pues tiene diferentes causas. En un primer lugar, causas internas, es decir, la no rentabilidad del sector ferroviario, ya que el trazado de las primeras líneas férreas no respondió a intereses económicos, sino políticos. Es decir, no se trazó el ferrocarril en España para vertebrar industrialmente el país y unir los diferentes puntos y focos industriales, sino para someter a la población a un mayor control político. Es decir, se trataba de conectar Madrid con su periferia, reforzando así el control efectivo del territorio nacional por parte de la capital, mientras se obviaba la comunicación entre los primeros focos industriales. A estos factores de orden interno hay que sumar las causas externas, como son las nefastas consecuencias sobre el sector textil catalán que tuvo la Guerra de Secesión norteamericana. Guerra que hizo disminuir la producción de algodón en Estados Unidos, lo cual provocó un aumento considerable del precio del algodón en los mercados internacionales. Sí, pues los empresarios catalanes, que es donde se ubicaba el 80-90% de la industria textil española, no pudo hacer frente a este aumento de precio y cerraron numerosas industrias y fábricas textiles. Esta situación generalizada de crisis terminó provocando el aumento de los precios de los alimentos básicos,
lo cual a su vez produjo hambre y desesperación entre las clases populares y el pueblo, lo cual también contribuye al aumento de la tensión y de la conflictividad social, a lo que se responde desde el gobierno con una fuerte represión de la protesta. Y ejemplos paradigmáticos de ello son la represión de la Noche de San Daniel y la represión al motín de los oficiales del cuartel de San Gil, que ya vimos en el final del reinado de Isabel II. Aun con todo este panorama, el gobierno, monopolizado por los moderados, no mostró intención alguna de proceder con la reforma de un sistema que estaba marginando de la esfera política, del juego político, a la práctica totalidad de la sociedad española. Así pues, este sector que no participaba de la política española, compuesto por progresistas y demócratas, firma el Pacto de Ostende, al que más tarde se van a unir los unionistas tras la muerte de O'Donnell, que deja vía libre para que el resto del unionismo considere adecuado pactar con unionistas y demócratas su suma al Pacto de Ostende. El objetivo de estos tres grupos, ¿cuál era? Destronar a los Borbones y convocar unas Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino. El 19 de septiembre de 1868, en Cádiz, el brigadier Topete se pronuncia el grito de «Viva España con honra». Se difunde un manifiesto donde llaman a las armas en defensa de la justicia, negando la obediencia al gobierno de Madrid y reclamando un sistema representativo plural asentado en el sufragio universal y el respeto a una constitución. Este levantamiento cuenta con el apoyo del general Prim y del general Serrano, además de las tropas asentadas en las ciudades mediterráneas como Málaga, Almería o Cartagena. Isabel II trata de hacer frente a los sublevados enviando contra ellos un ejército leal a la corona, que fue derrotado por el general Serrano en Alcolea. Ante esta derrota, Isabel II dimite y huye de España. Para el triunfo de esta constitución fue muy importante el apoyo prestado por los sectores populares, y en muchas ciudades españolas se constituyeron juntas revolucionarias que reivindican, entre otras medidas, la separación de la Iglesia y el Estado, la supresión de las quintas, el sufragio universal masculino, la abolición de los consumos, que luego veremos lo que es, convocatoria a cortes constituyentes, el reparto de la propiedad privada y por primera vez va a surgir el republicanismo. En este esquema podemos ver cuáles son las causas de la revolución del 68, es decir, diferentes causas que llevan todas ellas a una crisis económica, y esta crisis económica junto con el malestar social y el deterioro político del sistema hacen que se produzca un pronunciamiento militar. A partir de este pronunciamiento militar se forman las primeras juntas revolucionarias que tienen estas peticiones que ya hemos nombrado. El ejército de la reina trata de acabar con el pronunciamiento militar, pero es derrotado en la batalla de Alcolea, lo que hace que la reina se tenga que exiliar y se forma un gobierno provisional. Un gobierno provisional que disuelve las juntas y que va a convocar cortes constituyentes. Las consecuencias del levantamiento son la caída de la dinastía de los Borbones, el primer intento democratizador y una incapacidad que lo vamos a ver durante todo el periodo de estabilizar el régimen, el gobierno provisional y la Constitución de 1869. Estas juntas revolucionarias no fueron tenidas en cuenta por unionistas y progresistas, los principales promotores de la revolución, que no estaban de acuerdo con las propuestas que se hacían desde estas juntas revolucionarias, ya que consideraban propuestas demasiado revolucionarias. En este gobierno provisional, el general Serrano se convierte en el regente y el general Prim va a ser el presidente, de un gobierno integrado únicamente por progresistas y unionistas, marginando al resto de fuerzas políticas. Sin embargo, este gobierno lleva a cabo un programa político reformista y modernizador con el que pretendían impulsar la modernización de España. En el plano económico cabe destacar la adopción de un sistema monetario basado en la peseta, se decreta la libertad de imprenta, el derecho de asociación y el sufragio universal masculino. Pronto se convocan a unas cortes constituyentes mediante sufragio universal masculino que da la victoria a la coalición de progresistas, unionistas y demócratas. Mientras que los carlistas, republicanos y moderados pierden las elecciones. Las Cortes van a elaborar una constitución, la de 1869, de carácter liberal-demócrata, la primera constitución democrática de España. Algunas de las principales características de esta constitución eran la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, la declaración de derechos individuales y colectivos como la libertad de prensa, de residencia, de culto
la inviolabilidad del correo, etc. El modelo de Estado va a ser la monarquía parlamentaria y existe una separación real de poderes. El legislativo, que correspondía a las dos cámaras, Congreso y Senado. El ejecutivo, el rey va a tener un poder limitado, ya que lo ejerce a través de los ministros, y el judicial. La monarquía de Amadeo I de Saboya, 1870-73. Pero claro, según la Constitución de 1869, España era una monarquía parlamentaria. ¿Pero qué ocurría? Que era una monarquía sin rey. Por lo tanto, las Cortes le encargan al general Prim la tarea de encontrar a un monarca que respalde el nuevo régimen. Es decir, un monarca que respaldara los proyectos modernizadores del gobierno. Mientras tanto, se estableció una regencia ocupada por el general Serrano. La lista de aspirantes a ocupar el trono de España era amplia, desde Espartero, que ya sabemos quién es, hasta el propio Prim, hasta Leopold von Hohenzollern o el duque de Montpensier, incluso el hijo de la reina Isabel II, Alfonso de Borbón. Sin embargo, va a ser Amadeo de Saboya, que es el duque de Aosta e hijo del rey de Italia Víctor Manuel II, de tendencia liberal democrática, es el elegido por las Cortes como nuevo rey de España en diciembre de 1870, con el apoyo de Prim y de los demócratas. Sin embargo, días antes de que Amadeo de Saboya llegase a España para tomar posesión de su cargo, el general Prim, que fue su principal valedor, es asesinado. Perdía, pues, de este modo Amadeo de Saboya su principal apoyo y conexión con la realidad española. Además del asesinato de Prim, desde un primer momento Amadeo I va a sufrir una fuerte oposición por parte de sectores republicanos, obreros y populares, y por parte de los carlistas absolutistas, que eran partidarios de un trono en manos de Carlos VII, y cuyas aspiraciones terminaron conduciendo al estallido de la Tercera Guerra Carlista, que se dio sobre todo en la zona vasco-navarra y en Cataluña. Por otro lado, Cánovas del Castillo, que es moderado, forma el partido alfonsino para defender los derechos al trono del hijo de Isabel II. Este partido alfonsino desoyó el consenso generalizado de las Cortes, que desde un principio descartaban la posibilidad de la restauración borbónica, ya que pretendían encontrar a un monarca, como era Amadeo I, comprometido con la causa liberal. Sin embargo, Cánovas presenta al partido alfonsino y a la monarquía borbónica como la única garantía de estabilidad y de orden frente a los desequilibrios y cambios generados como consecuencia de la instauración de un sistema democrático. El partido alfonsino es apoyado por los unionistas y sectores progresistas, así como por la Iglesia, que se había declarado desde un principio contraria al sistema democrático y a los principios constitucionales de 1869, y por la gran burguesía, que veía sus intereses seriamente dañados como consecuencia de la inestabilidad política. Y además se veía perjudicada por muchas de las leyes de carácter democrático y popular, como eran la abolición de la esclavitud, la regulación del trabajo infantil, que provocaban una disminución en sus ganancias económicas. Así pues, Amadeo reinó en un clima constante de inestabilidad política y social, y se tuvo que enfrentar a diferentes problemas como la Tercera Guerra Carlista, la Guerra de los 10 Años o Guerra Grande en Cuba, que reclamaba el sufragio universal, la liberación de los esclavos en Cuba o la independencia cubana, a un movimiento obrero cada vez más fuerte que respaldaba las insurrecciones políticas y además reclamaba un sistema republicano federal. Y frente a este panorama, en febrero de 1873, sin apenas apoyos políticos, Amadeo I renuncia al trono español. Aquí tenemos un trozo del texto de renuncia de Amadeo I a la corona de España, donde se resume muy bien el sentir de Amadeo y de la población española del momento. Le podéis dar al pause y lo leéis, y sacar vuestras propias conclusiones. La Primera República Española, 1873-1874. Aquí tenemos un dibujo que resume muy bien el año que duró la República Española, entre unos que querían la República Federal, y otros que querían la República Unitaria, y entre unos y otros la República apenas tendrá vida. En febrero de 1873 y tras la renuncia de Amadeo I de Saboya, las Cortes proclaman la Primera República Española, una república que nace en un contexto de crisis general, por lo cual ya podemos ver hacia dónde va a tirar este periodo.
Su principal defensor fue el Partido Demócrata Republicano Federal de Pi Margall, y esta república es acogida con entusiasmo por unas masas populares que creían que el régimen republicano iba a solucionar sus problemas cotidianos, ya que su principal valedor, el Partido Demócrata Republicano Federal, apostaba por un Estado completamente laico y quería conseguir que el Estado regulase las condiciones laborales, pues para de este modo mejorar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y campesina, por lo que apostaban por un programa progresista y democrático. Ante esto, inmediatamente después de que las Cortes proclamaran oficialmente el establecimiento de la República, se constituyeron juntas revolucionarias por todo el país que pedían la abolición de los consumos, que eran unos impuestos que gravaban los productos de primera necesidad, y la abolición de las quintas, que era el reclutamiento de soldados para el servicio militar. Unas quintas que se llamaban así porque afectaban a un joven de cada 5 y era un sistema muy impopular entre las clases populares, ya que ofrecía la posibilidad a los seleccionados de librarse del servicio militar a cambio del pago de una importante suma de dinero. Claro, de este modo, los únicos que se libraban de acudir al servicio militar eran los ricos, la gente que podía pagar, por lo que condenaba a las clases más humildes a cargar con todo el peso de la defensa de la patria. Ante estas medidas democratizantes, el gobierno republicano disuelve inmediatamente las juntas revolucionarias, ya que sus reivindicaciones eran demasiado populares para los primeros objetivos del gobierno. Aquí tenemos una imagen de las afueras del Congreso y de las masas esperando la proclamación de la Primera República, con ese entusiasmo popular y esa ilusión con la que esperaban mejorar sus condiciones de vida. Vamos a ver los 4 periodos de la Primera República, que se corresponde con sus 4 primeros presidentes: Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar. El primer periodo, de febrero a junio, se caracteriza por ser el de la convocatoria de Cortes Constituyentes y la redacción de una nueva Constitución, la de 1873, que no fue promulgada. Esta Constitución recogía la soberanía que residía en todos los ciudadanos, el sufragio universal masculino y un poder repartido entre el municipio, los estados regionales y el Estado-nación. Con lo cual, España se dividía en 15 estados federales, más Cuba y Puerto Rico. Pero esta Primera República nacía con problemas: la Tercera Guerra Carlista, la Guerra de Cuba, que continuaba, y el cantonalismo. El cantonalismo consistió en que diferentes cantones independientes o municipios aprovecharon el triunfo del republicanismo para proclamarse como cantones independientes. Entre los principales cantones surgidos destacaban Cartagena, Sevilla, Cádiz, Torrevieja, Almansa, Granada, Castellón, Málaga, Salamanca, Valencia, Bailén, Algeciras o Alicante, o este que tenemos aquí de el Cantón Valenciano. En el segundo periodo, el de Pi Margall, que dura escasamente un mes, es el periodo caracterizado por el auge del cantonalismo. Se proclaman cantones independientes con su propia moneda, su propia policía o su propia política. Aquí tenemos una moneda del cantón de Cartagena. Pi Margall dimite desbordada por los acontecimientos, con lo cual accede a la presidencia del gobierno Salmerón, que lleva a cabo una enérgica reacción militar contra los cantones, pero que se vio moralmente obligado a dimitir debido a los problemas de conciencia que le generaron las firmas de penas de muerte contra los líderes cantonalistas. Salmerón fue criticado por la derecha debido a su falta de autoridad. Así pues, es sustituido por Castelar en la presidencia del gobierno. Pertenecía al sector conservador del republicanismo, el cual va a llevar a cabo un gobierno autoritario muy criticado por la izquierda y en el cual suspende las sesiones parlamentarias y gobierna de un modo autoritario. Le concede grandes atribuciones al ejército para garantizar el orden público y acabar con los cantones, y tras todo esto las Cortes logran destituir a Castelar e intentan establecer un gobierno de centro-izquierda. Pero para evitar eso, el general Pavía da un golpe de estado, disuelve el Congreso y se implanta una coalición de gobierno de progresistas y unionistas que convierten al general Serrano en el nuevo presidente de la República, que en la práctica se había convertido en una dictadura militar. Por otro lado, Cánovas del Castillo elabora el Manifiesto de Sanjarts, que es firmado por el príncipe Alfonso, futuro Alfonso XIII, donde se reclama la monarquía constitucional y católica como única garante del orden social. Asimismo, se apuesta por una monarquía que sea respetuosa con los avances del sexenio democrático y el sistema liberal. La monarquía terminará con el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto
a favor de la monarquía borbónica. Ante este pronunciamiento, el gobierno dimite sin oponer resistencia y Cánovas del Castillo forma un gabinete de regencia que comunica a Alfonso XIII su proclamación como rey de España. Vemos aquí tres hechos diferenciados, como son el golpe de estado del general Pavía, la elaboración del manifiesto de Sanjars y el golpe de estado final del general Martínez Campos, que formaron parte de la misma conspiración contra la Primera República. Así que con esta reacción conservadora se pone fin al primer periodo republicano de la historia de España y al sexenio democrático. Aquí os he puesto un esquema de la Primera República donde se muestran las etapas, el inicio y cómo se inicia esa república, con el entusiasmo popular, con los resultados a cortes constituyentes, los problemas de la Primera República y el final de esta república.